Bienvenidas mis chicas y mis chicos a este curso de amigurumis de personas. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo en el crecimiento de tu negocio, tu emprendimiento o también en el crecimiento de la técnica amigurumi. Vamos a arrancar con las 5 lecciones. Estas serán las que estaremos trabajando durante todos los próximos lunes de esta temporada. Vamos a tener las lecciones de análisis de rostro y cuerpo, es la primera. La segunda lección será elección de material. La tercera lección será elección de cuerpo base. La cuarta lección será diseño de vestuario. Y la quinta lección será creación de la persona. Estaremos trabajando con esas 5 lecciones y estoy segura que al finalizar podrás crear tu amigurumi de cualquier persona. Aquí, mis chicas, les tengo una hoja que es una hoja editable, una hoja de trabajo con la cual voy a estar trabajando en todas las lecciones. Si la quieres obtener para también tomar tus propios apuntes, puedes descargarla. El enlace lo encuentras en un comentario fijado. Abres la caja de comentarios y en el primer comentario que encuentras está el enlace para que puedas descargarla y imprimirla. Esta hoja contiene como título amigurumis de personas y están las 5 lecciones que vamos a ver. También encontrarás la fecha para que marques el día. Encontrarás un espacio para notas, que son las que yo ya escribí, que vamos a hablar hoy, y encontrarás un espacio de tareas para hoy. En este espacio podrás escribir lo que vas a practicar después de cada lección. También encuentras una frase que dice: nunca olvides, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y por último, nuestra frase para todo este curso, que es: tejer una persona en amigurumi es un acto de amor y de mucha creatividad. Así que ya saben, mis chicas, pueden ir, descargarla y tenerla impresa para cada lección. Vamos a arrancar con la lección número 1, que es la de hoy. Alistamos lápiz y papel, mis chicas. La lección número 1 se llama análisis de rostro y cuerpo. Yo ya la tengo aquí resaltada, es la que vamos a trabajar hoy, en la que vamos a estar basándonos para arrancar con nuestro curso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer, mis chicas? Es muy difícil y es complicado trabajar un diseño amigurumi desde cero y más partiendo de una fotografía, ¿cierto? Es muy difícil trabajar a una persona, pero con todos los tips y sugerencias que te voy a dar en cada una de las lecciones lo vamos a lograr y lo vamos a aprender. Lo primero que debemos saber, el primer tip, es solicitar más de una fotografía. Aquí ya lo escribí, solicitar más de una fotografía, mis chicas. El cliente siempre nos da una foto para basarnos o nosotros buscar, si no es por el cliente, sino que tú quieres hacer un amigurumi de un familiar, busca la foto que más te guste o el cliente nos envía la foto que más le gusta, ¿cierto? Pero vamos a solicitar más de una. Vamos a necesitar varias fotografías, no solamente una. Vamos a pedirle al cliente que nos envíe 2, 3, 4 o hasta 5 fotografías donde podamos encontrar diferencias, donde podamos apreciar muy bien cómo es la persona físicamente, donde podamos resaltar ciertos rasgos característicos. Así que es muy importante que tengamos más de una fotografía de la persona a la cual vamos a volver en amigurumi. El segundo consejo para este día, para esta lección, es tomar de esas fotografías una fotografía como base. Fotografía base. Es importante que tengas una fotografía en elección con la cual vamos a trabajar. Las demás van a ser de apoyo para mirar ciertas características del cuerpo, pero la principal va a ser con la cual nos vamos a basar para hacer su ropa, para hacer su vestuario, para hacer su caracterización. Vamos a escoger una. Si el cliente la escoge, mucho mejor, porque ya no tenemos nosotros que elegir, pero sí
necesitamos, si lo vamos a hacer para nosotros de un familiar, escoger la fotografía, una con la que vayamos a trabajar, ¿vale? El siguiente punto, facciones que resaltan. Eso es súper importante, mis chicas, en esta lección. Y es encontrar esas facciones de la persona que le resaltan mucho de su cuerpo. Hay personas que tienen un poco las orejitas más grandes, otras personas tienen los ojos mucho más grandes, otras personas tienen unos labios muy voluminosos, otros tienen el cuerpo un poco ancho, sus caderas anchas, o son un poquito gorditos, otros son muy delgados. Entonces vamos a sacar todas las características o facciones de su cuerpo que resaltan muchísimo y lo hacen más característico, ¿vale? Vamos a sacarlas mirando la fotografía. Vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota. Vamos a escribir. Vamos a hacer por escrito todo lo que vamos a exagerar. Es importante que en la versión amigurumi tengas en cuenta que en los amigurumis debemos exagerar un poco, mis chicas. Vamos a exagerar lo que son las orejas grandecitas, las vamos a exagerar. Si tiene un poquito sus ojos más grandes, los vamos a exagerar. La idea es que en la exageración de esa facción tan notoria se pueda facilitar que se parezca más la similitud a la persona original. Y por último, antes de ir a la práctica, algo para tener muy en cuenta es el análisis del cuerpo, ¿no? Lo que les decía. Analizaremos sus ojos, de qué color son, analizaremos su piel, de qué color es su piel, su cabello, de qué largo lo tiene, largo, corto, churco, liso. Todas esas características y facciones las vamos a analizar y las tienes que escribir. Escribir en una hojita, en una libreta, para que no se te olvide a la hora de la creación de nuestro amigurumi. En este curso vamos a llevar a la práctica todo lo enseñado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear en amigurumi mi propia persona. Vamos a crear a Angélica en versión amigurumi. Angélica soy yo, aquí la que te está hablando. Así que, mis chicas, vamos a llevarlo a la práctica. Aquí te van a aparecer unas fotografías que yo he elegido. He elegido esta primera fotografía. He elegido varias, pero he elegido 4 fotografías, pero entre esas elegí esta primera que me pareció puede servir para que tengamos en cuenta rasgos. En esta, la persona, en mi caso, mi persona, tengo un vestido celeste, se me ve el cabello largo, entonces vamos a aplicar todo lo que aprendimos acá. El vestido es largo, ¿listo? Vamos a analizar la siguiente. En esta segunda fotografía tengo una gorra, tengo un pantalón, tengo una blusa de botones, también se ve el cabello largo, se ve que tengo las cejas bastante gruesas y pronunciadas. Vamos para la siguiente fotografía. Acá vemos que tengo el cabello largo, continúo, tengo gafas, tengo gorra, tengo una camisa blanca, tengo pantalón. Y en esta última que les muestro, se ve también, pues aquí ya se alcanza a apreciar la contextura del cuerpo, se alcanza a apreciar pues el cabello un poco. Entonces, mis chicas, tenemos todas estas fotografías. Tenemos 4 fotografías. Vamos a elegir una. Yo ya tengo mi elección, cuál es en la que vamos a trabajar y nos vamos a basar. Pero vamos a realizar antes de la elección y mirar la que elegí, vamos a resaltar entre todas las fotografías algo importante. Los ojos en todas se alcanza a apreciar que son ojos negros. La piel es trigueña. El cabello es negro. Todas esas cositas que vamos a resaltar las vamos a ir escribiendo. Sus cejas son gruesas y negras. El cabello también es largo
Todo esto, mis chicas, vamos poniéndolo en práctica, todo lo aprendido. ¿Listo? Vamos a ir escribiendo todas esas cositas y características que tiene la persona, ¿vale? También, pues vamos a elegir. Esta, la que les va a salir, es la fotografía que yo elegí con la que nos vamos a basar en este curso para ayudarnos a trabajar todas las lecciones. Escogí la más complicada. Si se dan cuenta, las demás eran como las más fáciles de trabajar. Un vestido es súper fácil porque tenemos muchos vestidos. Pues las demás son más sencillas, pero esta es como la más laboriosa. Y de pronto, si tu cliente te pide entre todas las fotografías, escoge o pide la más difícil, lo vas a lograr. En esta debemos trabajar un gorro, debemos trabajar una blusa manchadita y debemos hacer pantalón. ¿Listo? Entonces he escogido esta fotografía, también unos aretes. Vamos a escribir los aretes. Aretes circulares para tenerlos en cuenta. Todo esto lo debemos escribir para que lo tengamos en cuenta a la hora de la elaboración de nuestro diseño, nuestro amigurumi de persona. Ya hemos analizado todo, hemos resaltado los rasgos característicos, sobre todo su tono de piel, su tono de cabello, su tono de ojos y las tonalidades de la ropa también debemos escribirlas y tenerlas en cuenta a la hora de la elaboración. Entonces debemos escribir su pantalón celeste, pantalón. Aquí estoy escribiendo a la carrera, pero ustedes lo hacen bien despacio, bien elaborado. También debemos escribir la blusa, que es un negro con blanco. El sombrero es un tono, o la gorra, como le quieran llamar. Es un tono crema, podría ser. Un tono crema casi que amarilloso. Y su piel ya sabemos que es una piel trigueña. Los zapatos no se alcanzan a apreciar. En ese caso habría que preguntarle al cliente o nosotros dar la elección basado también en otras fotografías. ¿Listo? Mis chicas, espero que todo esto lo apliquemos y empecemos a ya pensar cuáles serían las tareas a desarrollar después de esta lección. Ya para terminar, mis chicas, quiero hablarles un poco acerca del cuerpo. Cuando aprecian la fotografía, en la fotografía no vemos un cuerpo exageradamente gordo o obeso, ni tampoco vemos un cuerpo exageradamente delgado. Así que vamos a trabajar nuestro amigurumi en un cuerpo base o en un cuerpo medio. ¿Listo? Solamente cuando es amigurumis de personas trabajaremos cuerpos supremamente gruesos cuando la persona sea realmente gruesa en cuanto a su barriga, en cuanto a sus brazos, a sus piernas, que sea bastante grueso su tronco del cuerpo. Ahí sí vamos a buscar un cuerpo base o tendremos que trabajar el cuerpo base bastante grueso. Ya nos iríamos al extremo de buscar un cuerpo base muy fino o muy delgado si en realidad en las fotografías y en todas las fotografías alcanzas a apreciar que la contextura siempre de la persona es muy delgada. Ahí sí haríamos como ese resalte de esa facción. Si no, siempre trabajaremos un cuerpo base medio. ¿Listo? Solamente vamos a resaltar el gruesor del cuerpo si es necesario. Del resto, todas las personas se pueden trabajar con un cuerpo base medio. ¿Ya pensaste cuáles serían las tareas para esta semana después de esta clase de hoy o de esta lección de hoy? La lección de hoy, análisis de rostro y cuerpo, es muy sencilla, es muy fácil y la puedes ir practicando de la siguiente manera. Vas a buscar una fotografía para analizar, para que puedas analizarla y sacar todos los rasgos característicos que puedas. Vas a sacar los rasgos o las facciones que más resalten. Acuérdense que yo estoy escribiendo a lo loco, pero ustedes hacen todo bien hechecito. Las facciones que más resalten las van a sacar, mis chicas van a notar o apreciar cuáles son las de esa persona que resaltan más, sus ojos, su mirada, si tiene los ojos chinitos, si tiene los ojos bien grandes circulares, el tono de su piel, el tono de su cabello, si es churco, si es largo.
eso es lo que van a practicar, mis chicas. La tarea para esta lección es ponerse a practicar la sacada de todas esas facciones que debemos exagerar y resaltar a la hora del amigurumi, para que la vayamos sacando mucho más fácil. A veces nos cuesta un poco porque pues no estamos acostumbrados a analizar tanto a una persona en la fotografía, pero si lo haces seguido vas seguramente a hacerlo mucho más fácil cada vez. Así que esa es la tareita, mis chicas, y espero que todo esto que aprendimos en esta lección de análisis de rostro y cuerpo no lo olvides, porque en la siguiente lección del otro lunes lo vamos a necesitar para poder pasar a la elección del material. Así que suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando les esté subiendo esta lección 2, que es supremamente importante, todos los tipsitos y consejos que les voy a dar para la elección del material de nuestros amigurumis de personas. No se lo pueden perder, mis chicas, así que a activar la campanita y a suscribirse para que continuemos con este curso tan maravilloso. Nos vemos en la siguiente lección, mis chicas, la elección del material. Y como siempre, terminamos con la frase: tejer una persona en amigurumi es un acto de amor y de mucha creatividad. Bye, bye, mis chicas.